Bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenas noches desde España. Es un placer estar hoy aquí. Gracias por la invitación. Siempre estas son ocasiones y esta es una ocasión bastante sui generis y bastante especial, pues para reflexionar sobre un tema que nos preocupa a todos. Siempre diré que vivimos en una sociedad anestesiada por muchas razones y una de las anestesias es el bloqueo de algunos sentimientos, en este caso sentimientos relacionados con la muerte. Y la pandemia nos ha traído a primera línea de, en fin, de la vida y de los noticiarios en fin, de las novedades de la actualidad, pues lo que es la muerte, ¿no? Así que bueno, voy a hacer una pequeña contribución desde la ciencia, soy ecólogo y lo voy a enfocar muy desde ese lado, pero con miradas y conexiones a cosas que ya ha adelantado Laura, que se ha visto un poco en el marco conceptual general de este evento que me parece muy sugerente. Voy para ello a compartir pantalla. A ver, aquí, compartir. Ok. Entonces entiendo que ahora se me está viendo bien la pantalla. Ok. Bien, pues un poco el título que me ayuda un poco a enfocar lo que os quiero comentar hoy, que espero que dé lugar a muchas preguntas, porque son temas muy abiertos y, lógicamente daré algunas pinceladas y habrá conceptos que interesen más a los que me estéis escuchando y otros menos bueno, pues eso es lo bonito de un evento en directo, ¿no? Le he llamado la amenaza de extinción desde la ecología y el cambio global, ¿no? La primera reflexión es como muy obvia. Tenemos que pensar que la inmensa mayoría de las especies ya no están. O sea, lo normal es que nos extingamos. Así que eso no debe sorprendernos a nadie. Lo único es que no queremos que nos llegue el momento, ¿no? Pero es verdad que estamos en una época que para algunos es incluso una era geológica en fin, con derecho propio, que se llama antropoceno, que es una época en la que el ser humano domina procesos planetarios. Nunca antes en la historia no ya de la humanidad, sino en la historia geológica de la Tierra, incluso que sepamos en la historia del universo, una única especie ha tomado el control de procesos de todo un planeta. Hay 9 o 10 grandes procesos planetarios que los domina la especie humana. Lo paradójico es que la mayoría de esas injerencias en los procesos naturales no se hacen a propósito. El ser humano no los controla voluntariamente. Esa es una de las mayores paradojas. Yo creo que Homo sapiens debería cambiar el epíteto sapiens porque no es tan sabio. Realmente hace muchas cosas que van contra él o contra sí mismo y no lo hace a propósito ni teniendo más que luego una mínima estima de lo que está pasando, ¿no? Pero no lo controla. Estamos hablando de cosas, cuando hablamos de cambio global, hablamos del cambio climático, lógicamente, que es uno de los motores más importantes de este cambio ambiental global disparado por la especie humana. Pero las propias pandemias, ahora mencionaré algunas cosas y, como decía, dejo muy abiertas a que luego las retomemos, o la contaminación, o la propia extinción de otras especies no humanas, son motores de este cambio global que dispara nuestra especie, ¿no? Pero lo curioso es que el ser humano está acelerando su propia extinción, voluntaria o involuntariamente. Esto ya no es fácil determinarlo. Yo diría que en muchos casos es involuntario y además como que luego nos ponemos una venda para no quererlo ver. Pero aquí en el concepto de muerte tenemos que balancear dos escalas muy distintas. Por un lado, la escala individual, cada uno de nosotros como personas que podemos en un momento dado morirnos. Pero tenemos el concepto de especie, pertenecemos a un conjunto de individuos que podemos reproducirnos entre nosotros y dar una cierta continuidad a esta idea de especie. Pero es que con el cambio climático, en las pandemias, estamos enfrentándonos a las dos cosas a la vez. Son dos caras de la misma moneda, ¿no? La muerte individual, colectiva y eventualmente de toda la especie. Lo que me gusta reflexionar es un poco la frialdad con la que muchas veces la ciencia aborda la muerte, que contrasta mucho con la emoción de los individuos. Es un concepto que socialmente, como decía al principio, está anestesiado, está silenciado, hay mucho pudor. Países como México o la India son países en donde este pudor no es tan intenso como en países europeos o como creo puede ser en Chile o Argentina. Que no nos enseñan desde pequeños lo que es la muerte. Hay una especie de religiones que te amortiguan, pero no te explican, no coexistes, no sientes la muerte, ¿no?
Sin embargo, las ciencias, aquí hablo de 3 implicadas, pero podemos, por supuesto, incluir la del aura, de la antropología, hay otras muchas ciencias, pero para mí lo de hoy quería mencionar 3 que me parecen muy implicadas. Evidentemente la medicina, que es la que certifica la muerte del individuo, ¿no? Y está toda la medicina forense. Ahora se está centrando más en la salud e incluso está cambiando hacia una salud muy integral, no solo la salud de la especie humana, puesto que está conectada con las demás. Pero entender, para esta disciplina, entender la fisiología humana es lo que nos puede salvar de morir. La otra disciplina en la que yo participo es la ecología, donde el concepto es más la especie, las poblaciones, factores y riesgos ambientales, evolución, extinción. Y ahí entender las relaciones con el medio ambiente nos puede salvar de morir. Y otra ciencia que puede representar a un colectivo en realidad de ciencias, que sería la sociología, donde el encaje social de la muerte, lo ineludible, gestionar el miedo, no entrar en el bloqueo del pánico, estos comportamientos colectivos nos pueden salvar de morir. Pero indudablemente cosas como el cambio climático matan. Este año, mientras mueran, probablemente morirán unas 700.000 personas por la COVID, morirán al menos 250.000 personas por cambio climático directamente, pero si incluimos todas las personas que van a morir este año por el cambio climático de manera indirecta, nos vamos a decenas de millones de personas. Indudablemente la contaminación mata. Sobre esto no voy a contar mucho porque creo que es muy evidente que la contaminación mata. No hay más que mirar la prensa y, por ejemplo, hace poco salieron algunos cálculos de que aproximadamente cada año mueren 5 millones de personas por la quema de combustibles fósiles, principalmente en las ciudades, ¿no? Y esto tiene un impacto directo sobre incluso el Producto Interior Bruto. Solo la muerte por contaminación, básicamente en las ciudades. La Ciudad de México es un emblema, pero Santiago de Chile me consta y lo he sufrido algunas veces en la visita y mira que me encanta la ciudad, pero tiene una contaminación bastante intensa. En Madrid tampoco andamos nada mal de contaminación. Y luego lo que decía, este binomio que en la ecología lo manejamos constantemente, que es la muerte del individuo y eventualmente la desaparición de toda una especie, ¿no? El individuo es por donde arrancamos, tanto en ecología como en evolución, en fin, la pieza clave para las interacciones ecológicas, eventualmente para la evolución. Así que hay una especie de escala entre el bienestar del individuo, su salud y eventualmente factores que determinen su muerte. Hasta hace muy poco y durante 150 o 200 años, la salud se asociaba a cosas como riesgo de infarto, colesterol, cáncer, diabetes, pero ahora cada vez menos, la verdad, porque cada vez nos vamos dando cuenta de esta dimensión ambiental que tiene la salud. Tanto es así que, por ejemplo, por poner algunos datos, la medicina tiene fuertes límites. La medicina en muchos casos no puede darnos salud. Por ejemplo, en el caso de los cánceres infantiles, más del 70% de estos cánceres infantiles tiene una causa ambiental. Por lo tanto, ya no es la medicina la que gestiona tan directamente un alto número de personas con problemas de salud que eventualmente tienen riesgo de morir. Por eso se habla de conceptos como salud planetaria y no son conceptos que lo decimos solamente los ecólogos, sino lo dicen ya los médicos, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que tiene un programa que se denomina One Health, una salud, porque al final la salud de las plantas, los animales, los ecosistemas y las personas están íntimamente ligados, ¿no? El cambio climático, que lo he ido poniendo como ejemplo y aún lo mencionaré alguna vez más, pues interacciona con nuestra salud y eventualmente con nuestro riesgo de mortandad de muchas maneras, ¿no? El clima extremo, el severo, eventos extremos interaccionan con una contaminación del aire, con los vectores que pueden transmitir enfermedades contagiosas, con la calidad del agua. Y todo esto genera malnutrición, diarreas, cóleras, asmas, fallos cardiovasculares, migraciones forzosas. Es decir, hay un montón de amenazas a nuestra salud con riesgo de muerte disparadas por distintos efectos del cambio climático. Pero además es que los factores de cambio global, estos que están todos disparados por la especie humana voluntaria o involuntariamente, interaccionan entre ellos, haciendo el puzzle más complicado de entender y también mucho más complicado de resolver. El cambio climático y la contaminación, por ejemplo, interaccionan de formas muy complicadas. El ozono interacciona con el clima genera ozono. Hay muchas interacciones en muchos aspectos que la ciencia no termina de comprender y que hacen doblemente o triplemente peligrosos estos cambios en el medio ambiente. Pensemos que la mayoría de las personas viven en las ciudades y allí es donde se originan una buena parte
de los problemas globales en nuestro ambiente. Bueno, ahora estamos expuestos, ahora el hemisferio sur le toca un poco más y el hemisferio norte está tomándose un pequeño descanso de la COVID-19, ¿no? Las pandemias. Las pandemias han existido siempre ahí. Hemos tenido siempre la presencia de patógenos desde que la especie humana apareció. La revolución neolítica, por ejemplo, supuso un desarrollo de un montón de patógenos que se aprovecharon de que pasáramos a ser sedentarios. Así que la historia de la humanidad, incluso la historia evolutiva de Homo sapiens y de los homínidos, no se puede entender sin virus y bacterias. Nos han dado parte de lo que somos, parte de nuestro genoma y nuestra información genética se la debemos a los virus. Muchas de las cosas que somos capaces de hacer nos la dio la información genética de los virus, pero también nos han matado y nos matan mucho, ¿no? A mí me gusta destacar, y no lo voy a desarrollar porque no hay tiempo, pero que el origen de las pandemias, que al fin y al cabo son, como la COVID, un caso de zoonosis, una infección de origen animal que acaba saltando a la especie humana por diversas razones, o bien porque una mutación del patógeno, o por lo que sea, y al saltar a la especie humana es donde la cuestión se sale de control, la especie humana no tiene una memoria inmunológica y, bueno, con la globalización, como ha ocurrido ahora, pues lo que podía ser una infección local salta a escala planetaria, ¿no? Pero hay un papel protector de la biodiversidad y hay un papel que se nos ha pasado muy desapercibido de la salud de los ecosistemas, que baja mucho el riesgo de estas zoonosis y baja mucho el riesgo de pandemias. El origen de muchas de estas pandemias se explica por un medio ambiente mal conservado, por problemas de biodiversidad, por interacciones extrañas. De hecho, es una combinación de nuevas y viejas actividades humanas, desde mercados húmedos, tráfico ilegal de especies, deforestación, globalización, amenazas directas e indirectas, globales, lo locales, que acaban aumentando mucho los riesgos de que se disparen las pandemias, las infecciones de carácter global. Y sabemos que en los últimos 40 años el 70% de las nuevas enfermedades son pandemias o son zoonosis. Y esto sabemos también que no va a hacer más que aumentar, a no ser que cambiemos significativamente nuestra relación con la naturaleza, ¿no? La biodiversidad no hizo su función protectora y muchas veces nos deja muy expuestos a unos riesgos para los que no estamos preparados, ¿no? Me gustaría, ya que he hablado un poco de cambio climático y de pandemias, hacer un pequeño análisis de las similitudes que son obvias, que son fenómenos globales que afectan a nuestra salud y que matan a mucha gente, pero también de las diferencias. Por ejemplo, la pandemia, la COVID-19 que tenemos ahora tan presente, despierta miedo, despierta pánico. La muerte se siente como algo próximo. Como especie biológica la percibimos directamente. Hemos sido entrenados evolutivamente para percibir la muerte, para percibir este tipo de muerte que se siente muy directa, que se muere un familiar, que tú entres en un estado de salud que te puede causar la muerte. Así que ante las pandemias tenemos mecanismos biológicos para entenderlas y para percibir el peligro. Sin embargo, cuestiones como el cambio climático, en realidad lo percibimos como una incertidumbre, una muerte algo remota. Es un concepto abstracto. Nadie ve el cambio climático como nadie ve una hipotenusa. Son conceptos abstractos que sabemos por nuestra razón que tienen que ver eventualmente con nuestra salud o con nuestro riesgo de muerte. Pero hay esas grandes diferencias y por eso ante una pandemia estamos reaccionando y ante el cambio climático, que es mucho más peligroso y que va a generar muchos más muertos, ya está generando muchos más muertos que las pandemias, pues no reaccionamos, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, y como ya he mencionado, los factores están muy relacionados. La contaminación ambiental, el cambio climático y la COVID interaccionan y hacen las cosas más complicadas. Un estudio, por ilustrar con una pincelada científica, un estudio muy completo en Estados Unidos mostró como pequeños incrementos en la contaminación atmosférica de apenas 1 microgramo por metro cúbico, el haber estado respirando eso durante unos años incrementa un 15% de la mortandad por COVID. Directamente la mortandad. Un 15% de personas más mueren más si esa ciudad, si este condado, tiene apenas 1 microgramo más por metro cúbico de partículas, en este caso 2,5. Así que la relación es muy directa. Así que es como muy evidente que nos vamos a extinguir, pero quizá no convendría darse prisa, ¿no? Nos parezca bien o mal, lo más probable es que nos vayamos a extinguir, pero realmente es paradójico y deberíamos hacérnoslo ver esta ceguera para no detener los factores
que nos hacen la vida más difícil, cada vez hacemos más esfuerzo por vivir peor. Es también otra paradoja muy grande, ¿no? Y hay uno de los grandes bloqueos que tenemos para ponerle remedio a esto, que son sobre todo la gobernanza a escala global. No somos tampoco buenos en gobernarnos más allá de nuestro ombligo. Hasta donde nos llega la gobernanza es a nuestro ombligo. A veces podemos compartir media docena de ombligos familiares, pero más allá de ahí somos muy malos poniéndonos de acuerdo en decisiones importantes. Pero es cierto que podemos frenar la mortandad humana y eventualmente podríamos ir reduciendo un poco la velocidad a la que nos acercamos a nuestra propia extinción como especie, ¿no? Quería poner algunos ejemplos y con esto ya iría un poco terminando, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la naturaleza nos da salud y previene nuestra mortandad directamente. Fijaros, por ejemplo, las zonas protegidas, parques naturales, parques nacionales, que nos cuesta X, nos dan más de 1000 veces lo que cuestan conservarlas en términos de salud y bienestar. Solamente en términos de salud psicológica nos dan en el mundo 1000 veces más de lo que cuestan. Esto tiene incluso una proporción importante en el Producto Interior Bruto. No hay una inversión más rentable que invertir en naturaleza para una especie como Homo sapiens, que es una especie que necesita la naturaleza a pesar de vivir de espaldas a la naturaleza, ¿no? Incluso la naturaleza en las ciudades. Y voy insistiendo mucho en las ciudades porque la mayoría de nosotros vivimos en... ¿Aló? Hemos perdido la señal, parece, de Fernando. Ah, hay otro Fernando. Vamos a ver si que se anima a terminar la presentación y luego entramos nuevamente al conversatorio. ¿Aló, Fernando? ¿Aló, Fernando? Sí, hola, ya estoy aquí, activando el sonido. Perfecto. Disculpas por todo. Esto es la ley de Murphy. Llevo todo el día conectado sin problemas. Necesito que me dejéis compartir la pantalla. Como moderador, a ver, me dice Ahí está. que... A ver si puedo. Ya me queda muy poquito. Sí, terminemos y ahí puedo empezar con la parte del... Ok, No hay problema. a ver. Ahí debería estar ya con permiso, Fernando. Me sigue diciendo... Otro participante está compartiendo. No sé si es así o no. A ver, estamos viendo. A ver. Usted no puede iniciar la función porque hay otro participante compartiendo. Sí, ahora vamos a corregir eso. Si no, lo digo de viva voz, que queda muy poquito de la, de la Ya, presentación. ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ok, a ver. Compartir pantalla. Sí, ahora me deja. De acuerdo, ya queda de verdad 2-3 minutos, pero me gustaba por... Tranquilo, sí, perfecto, para hacer el cierre. Sí, sí, porque tenía algunos mensajes que quería... A Por ver, supuesto. ya estamos ahí, ¿no? Ok. Bueno, pues estaba, si recordáis, haciendo un poco una reflexión de lo mucho que necesitamos la naturaleza, incluso en las ciudades donde parece que no queda, ¿no? Y otro estudio muy importante mostraba cómo el tener zonas verdes durante la infancia disminuye los trastornos psicológicos. Y hablamos de esquizofrenia, abuso de drogas, desórdenes obsesivo-compulsivos, anorexia, depresión, ansiedad. Todo esto disminuye en la adolescencia y en la fase adulta si durante la infancia hemos tenido zonas verdes en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra área residencial, ¿no? Son pinceladas apenas, ¿no? Yo lo que quería era mencionar como reflexiones 3 opciones que tenemos como especie ante la crisis ambiental y el desafío de nuestra propia extinción, ¿no? Podemos negar una o más piezas de este complejo rompecabezas, llámalo COVID, llámalo cambio climático, llámalo antropoceno, a fin de simplificar o restaurar la dinámica típica del bien contra el mal, ¿no? Entonces uno elige el lado y luego asume que las cosas no funcionan debido al otro lado. Pase lo que pase, es el otro lado el culpable de todo, ¿no? Esto es una opción que estamos viendo en algunos países, uno que empieza por B y otro que empieza por E. Y hay otra opción que quizá es un poco más racional, que es aceptar que estos asuntos preocupantes son complejos y no tenemos todas las soluciones,
Y no tenemos todas las responsabilidades, pero todos tenemos algo de responsabilidad. Y esta idea de compartir la responsabilidad y compartir la incertidumbre es posiblemente una de las formas que nos acercarían a resolver algunos de estos problemas. Y finalmente tenemos la postura más cínica, que es elegir no elegir. Es decir, a mí estas cuestiones me dan igual, yo mientras esté vivo sigo para adelante, si no tengo un contagio pues no hay problema, si el cambio climático no me ha afectado en mi vida pues sigo. Entonces elijo no elegir. Lo que pasa es que aunque no elijas tendrás también consecuencias, ¿no? Bueno, todo esto y mucho más lo podéis encontrar en mis canales de la salud de la humanidad, que le dedico bastante tiempo a pensar en estas interacciones, estas relaciones del ser humano con su entorno, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Muchas gracias. Disculpas una vez más por la interrupción y espero que ahora el wifi pues me deje participar en la conversación y en el diálogo. Muchas gracias.